Voy a tratar de ser precisa y puntual en lo que quiero expresar. Yo voy a hacer un breve recorrido de los derechos humanos universales a los derechos humanos específicos de las mujeres. Un breve repaso que nos lleve justamente porque hay una protección internacional de carácter específico. Y no voy a enfatizar en uno de esos instrumentos importantes de derechos humanos de las mujeres porque entiendo que es el aspecto que va a profundizar acá mi compañera de mesa. En todo caso voy a darles algunos elementos introductorios y quiero hacer algunos recordatorios. En primer lugar, quiero recordar que los derechos humanos son sin distinción. Es decir, los derechos humanos nacen con esa vocación universal, ¿verdad?, sin distinción de edad, de raza, de sexo, de nacionalidad, de origen social, de posición socioeconómica o de filiación política. Son para todas las personas, hombres y mujeres por igual, y se fundamentan en la dignidad humana. En ese sentido, los derechos humanos sobre todo son códigos de conducta. Y eso yo creo que es importante porque si bien es cierto que constituyen un catálogo de derechos que los estados deben de cumplir, para los estados y para las personas como sujetas, pero también como responsables de hacer valer los derechos de los demás, son códigos de conducta. Son valores que deben de permear la convivencia humana en todas sus interrelaciones y de esa manera es que tenemos que verlos si queremos ser consecuentes, ¿verdad?, consecuentes inclusive en el ejercicio y práctica de los derechos humanos en nuestra vida cotidiana. El otro aspecto que me interesa recordar y que lo comentaba ahora en la mañana es que cuando se firman instrumentos internacionales de derechos humanos, los estados se comprometen a respetar y a garantizar los derechos humanos. Eso quiere decir que los estados no deben violar los derechos humanos. Los límites de la acción estatal son justamente los propios derechos humanos. Y eso quiere decir también que los estados tienen que garantizar los derechos humanos. O sea, brindar todas las condiciones de política pública, de legislación y cualquier otro tipo de condiciones de manera tal que se garanticen los derechos humanos. Y por otra parte, y para finalizar esta primera parte introductoria, recordar además que cuando se firman tratados de derechos humanos, los estados se están comprometiendo a garantizar que ese contenido de los tratados de derechos humanos esté en el derecho interno. Y es por eso justamente que los países de América Latina han hecho reformas constitucionales de manera tal que en las constituciones se plasmen bien los principios de igualdad y de no discriminación y todo el postulado de derechos humanos, y por ello hay legislación específica que tiene que ver con los derechos de las personas. Dicho esto, vamos a hablar ahora de una manera muy general de dos principios fundamentales en materia de derechos humanos y que tenemos que considerarlos porque son la base de la violación de los derechos en sí mismos.